Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble o una noche maravillosa, dependiendo de cuándo me estén viendo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, algo que ha estado circulando por las redes sociales y que ha generado un montón de preguntas. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir y su reciente viaje a Milán, y más importante aún, de lo que realmente significa ese viaje, especialmente en relación con Can Yaman. He estado investigando a fondo, leyendo entrevistas, siguiendo noticias y rumores para poder traerles la información más actualizada y precisa posible. Así que prepárense porque vamos a destapar algunos secretos, a analizar las posibles razones detrás de este viaje y a desentrañar la verdad detrás de todo este drama mediático. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo preparado mucho contenido interesante para ustedes, desde noticias sobre sus celebridades favoritas hasta análisis profundos de tendencias y eventos del mundo del espectáculo. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Como ya saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama internacional. Y por supuesto su química en pantalla con Can Yaman en la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. La serie fue un fenómeno global y la relación entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue objeto de intensa especulación y deseo por parte de sus seguidores. Sin embargo, como todos sabemos, esa relación, si es que existió, terminó, y ambos actores siguieron caminos separados. Ahora bien, en los últimos días, las redes sociales explotaron cuando se filtraron fotos de Demet Özdemir en Milán. Obviamente la pregunta que todos se hacían era, ¿qué hacía Demet en Milán? Y lo más importante, ¿estaba relacionado ese viaje con Can Yaman, quien también tiene fuertes vínculos con Italia? Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Algunos fans soñaban con una reconciliación secreta, imaginando encuentros románticos en las calles empedradas de la ciudad italiana. Otros, más realistas, especulaban sobre posibles proyectos laborales o compromisos personales. Para entender la verdadera razón del viaje de Demet, tenemos que analizar el contexto. Primero hay que recordar que Demet es una figura pública muy solicitada. Es embajadora de varias marcas importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Además ha incursionado en el mundo de la moda y ha colaborado con reconocidos diseñadores. Por lo tanto, es muy probable que su viaje a Milán estuviera relacionado con compromisos profesionales. Y de hecho esa es la explicación más plausible. Según varias fuentes cercanas a la actriz, Demet viajó a Milán para participar en una importante sesión de fotos para una reconocida marca de joyería. Al parecer, Demet es la nueva imagen de esta marca y se encargó de protagonizar la campaña publicitaria que se lanzará próximamente. Las fotos que circularon en las redes sociales la mostraban luciendo elegantes joyas y posando en locaciones icónicas de la ciudad, lo que confirma esta versión. Además, hay que tener en cuenta que Milán es una de las capitales mundiales de la moda y el diseño. Es un lugar ideal para realizar sesiones de fotos de alta calidad y para establecer contactos con profesionales de la industria. Por lo tanto, tiene mucho sentido que la marca de joyería haya elegido Milán como escenario para su campaña publicitaria y que hayan contado con Demet Özdemir como su embajadora. Pero profundicemos un poco más en el tema de las marcas y la imagen pública. Para una actriz de la talla de Demet, su imagen es su activo más valioso. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales y, por supuesto, cada viaje al extranjero son oportunidades para fortalecer su marca personal y atraer nuevas colaboraciones. Su equipo de gestión de imagen seguramente planifica cuidadosamente cada movimiento para maximizar su impacto y mantenerla en el candelero. En este sentido, asociarse con una marca de joyería prestigiosa como la que se rumorea es una decisión estratégica muy inteligente. No solo le proporciona ingresos, sino que también refuerza su estatus como icono de estilo y elegancia. Además, este tipo de campañas publicitarias suelen ser proyectos complejos que involucran a un gran número de profesionales, fotógrafos, estilistas, maquilladores, diseñadores, publicistas, etc. La preparación y ejecución de una sesión de fotos de alta calidad en una ciudad como Milán requiere una logística impecable y una coordinación precisa. Es probable que Demet haya estado
intensamente durante varios días, participando en pruebas de vestuario, sesiones de maquillaje y peluquería, ensayos y, por supuesto, las propias sesiones de fotos. Todo este proceso está diseñado para crear imágenes impactantes que capturen la esencia de la marca y resalten la belleza y el carisma de Demet. Ahora bien, esto no significa que tengamos que descartar por completo la posibilidad de que haya habido algún tipo de encuentro casual entre Demet y Can Yaman en Milán. Después de todo, ambos tienen compromisos profesionales en Italia y la ciudad no es tan grande. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia alguna que sugiera que esto haya ocurrido. De hecho, Can Yaman ha estado muy ocupado con sus propios proyectos en Italia, incluyendo la filmación de la serie Viola come il mare, donde comparte protagonismo con Francesca Chillemi. Y aquí es donde la especulación de los fans se vuelve más intensa. La nostalgia por Erkencikus es palpable en las redes sociales, y muchos seguidores siguen soñando con una reconciliación entre Can y Demet. Cada vez que uno de los dos publica algo relacionado con Italia, la maquinaria de rumores se pone en marcha. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es un cuento de hadas. Los actores son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias relaciones. Forzar una narrativa romántica que no existe puede ser perjudicial para ambas partes y, sobre todo, irrespetuoso con sus respectivas parejas. Además, es importante recordar que Demet Özdemir está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular que contó con la presencia de familiares, amigos y celebridades del mundo del espectáculo. Desde entonces se les ha visto muy enamorados y disfrutando de su vida juntos. Por lo tanto, es poco probable que Demet haya viajado a Milán para encontrarse secretamente con Can Yaman, dejando de lado su compromiso con su esposo. Profundizando en la relación de Demet con Oğuzhan, es evidente que ambos han construido una conexión sólida y estable. Se les ve apoyándose mutuamente en sus carreras, compartiendo momentos especiales en redes sociales y disfrutando de la vida en pareja. El matrimonio es un compromiso importante, y Demet parece estar tomándose muy en serio su papel como esposa. Los rumores de una posible aventura con Can Yaman no solo son infundados, sino que también socavan la credibilidad de su relación con Oğuzhan. Creo que es fundamental no alimentar rumores infundados y respetar la vida personal de los artistas. Es comprensible que los fans sientan nostalgia por la pareja que formaron Demet y Can en Erkencikus, y que sueñen con una reconciliación. Sin embargo, la realidad es que ambos han seguido adelante con sus vidas, y han encontrado la felicidad en otros caminos. En resumen, la razón más probable del viaje de Demet Özdemir a Milán es su participación en una campaña publicitaria para una marca de joyería. Milán es una ciudad ideal para este tipo de proyectos debido a su importancia en el mundo de la moda y el diseño. No hay evidencia que sugiera que el viaje estuviera relacionado con Can Yaman, quien también tiene compromisos profesionales en Italia. Además, Demet está felizmente casada con Oğuzhan Koç, y es poco probable que haya viajado a Milán para encontrarse secretamente con su ex compañero de reparto. Es importante recordar que los artistas tienen derecho a su privacidad, y que debemos evitar alimentar rumores infundados. En lugar de especular sobre su vida personal, deberíamos centrarnos en su talento y en sus logros profesionales. Demet Özdemir es una actriz muy talentosa y exitosa, y seguramente nos seguirá sorprendiendo con sus proyectos futuros. Pero, ¿qué hay del futuro profesional de Demet? Después de consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía, ¿cuáles son sus próximos pasos? ¿Está considerando proyectos internacionales? ¿Le gustaría trabajar en Hollywood? Estas son preguntas que muchos de sus fans se hacen y que, sin duda, ella y su equipo están explorando. El mercado del entretenimiento es global, y las oportunidades para una actriz con su talento y su popularidad son infinitas. No sería sorprendente verla protagonizar películas o series en otros idiomas, colaborando con directores y actores de diferentes países. Además, Demet ha demostrado ser una mujer emprendedora y con visión de futuro. No solo se limita a actuar, sino que también ha explorado otras áreas, como la moda y la publicidad. ¿Podría estar planeando lanzar su propia línea de ropa o accesorios? ¿Podría estar interesada en producir sus propios proyectos audiovisuales? Estas son posibilidades que no se pueden descartar, dada su ambición y su determinación. En cuanto a Can Yaman, su carrera también ha tomado un rumbo interesante en Italia. Su participación en Viola come il mare le ha permitido mostrar su versatilidad como actor y ganarse el reconocimiento.
en todo el público italiano. A pesar de los rumores que lo vinculan con Demet, él parece estar enfocado en su trabajo y en construir una carrera sólida en Europa. Es importante destacar que tanto Demet como Khan han demostrado ser profesionales y respetuosos en sus declaraciones públicas. Han evitado alimentar los rumores y han mantenido una actitud discreta con respecto a su pasado en común. Esto demuestra su madurez y su compromiso con sus respectivas carreras y relaciones. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. He tratado de ofrecerles la información más completa y precisa posible, basándome en fuentes confiables y en el contexto actual. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final del vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el viaje de Demet Özdemir a Milán? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que haya habido algún tipo de encuentro casual con Can Yaman? ¿O están de acuerdo conmigo en que la razón más probable es su participación en una campaña publicitaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y me gusta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo preparado mucho contenido interesante para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.